La Iglesia es esperanza para miles de migrantes y familias en la Ciudad de México. Así lo testimonia el vicario episcopal de Laicos en el Mundo, el sacerdote toledano don Ángel Luis Lorente, natural de Vargas, compartirá su testimonio como misionero en el Día del Misionero Diocesano, que se celebrará en nuestra archidiócesis el jueves 22 de mayo. Más de 1.500 personas son atendidas semanalmente en los 6 centros que la Iglesia gestiona en la Ciudad de México, donde también han puesto en marcha los buzones para la paz para atender y ser consuelo de las madres que, desesperadas, buscan a sus hijos desaparecidos. Enseguida los detalles. El Congreso de los Diputados dice no al blindaje del trasvase Tajo Segura. La propuesta salió rechazada por un solo voto. Partido Popular y Vox votaron a favor, mientras que el PSOE y Sumar votaron a favor. La llave la puso Podemos, que se abstuvo. La votación en el Congreso reproduce un escenario ya habitual en la región y en Toledo. Populares y socialistas se reprochan mutuamente la posición de sus partidos, mientras todos piden un acuerdo nacional por el agua. En un día en que se ha conocido una nueva sentencia del Supremo pidiendo la subida de los caudales ecológicos. Desde Fedeto se muestran indignados por la situación económica de nuestro país, por la inflación subyacente y por la inestabilidad del IPC. Se muestran muy críticos ante las últimas medidas del Ministerio de Trabajo, como la reducción de la jornada laboral o la subida de salario mínimo interprofesional. La segunda edición de Castilla-La Mancha es Moda llega a Toledo los días 21 y 22 de mayo para mostrar el talento emergente del sector textil, fusionando tradición y diseño en espacios emblemáticos de la ciudad con actividades, talleres y exposiciones. Ante el flujo migratorio en la Ciudad de México y la tragedia de los miles de desaparecidos, la Iglesia ofrece esperanza. Así lo constatan desde la Vicaría de Laicos por el Mundo, que coordina 6 centros de acogida para inmigrantes, donde semanalmente son atendidas más de 1.500 personas y desde hace meses ofrece también una atención individualizada a todas aquellas madres cuyos hijos están desaparecidos. Situaciones dramáticas donde no solo se vulnera la dignidad humana, sino que también se provoca la desesperanza. En este año jubilar en la Iglesia Universal estamos llamados a convertirnos en peregrinos de esperanza, sobre todo ante aquellos que sufren. La Iglesia en México esto siempre lo ha tenido presente, pero la situación de los migrantes se agrava con la llegada de Trump al gobierno y la decisión de cerrar las fronteras. Y no solamente cerró el flujo migratorio que bloqueó en nuestra frontera norte, sino que está expulsando a migrantes que ya estaban radicados en Estados Unidos, con el conflicto incluso añadido que esto supone por la ruptura de familias, porque hay miembros familiares que ya tienen visado, hay miembros que no lo tienen, gente que entró legalmente, gente que entró ilegalmente, y la ruptura de familias, de matrimonios, de madres con hijos, sin madre, que se está generando en la misma Estados Unidos, ¿no? Son 6 los centros de acogida para inmigrantes que coordina la Iglesia en la Ciudad de México, algunos de ellos especializados que se dedican solo a refugiados. Recursos que atienden a 1.500 personas cada semana. Es un problema muy grave, un problema que incluso nosotros se nos ha acuciado por el tema de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el tráfico de personas, que se nos ha vuelto ahora un problema, porque los grupos de violencia han visto que la droga no les daba tanta rentabilidad como el tráfico humano. Tráfico de personas que normalmente acaba en prostitución o tráfico de órganos, realidad que provoca cada año miles de desaparecidos. Ante esto, los buzones por la paz que instalados en cada parroquia son una invitación a la esperanza. A través de estos buzones lo que hemos visto es que se ha generado también desde el anonimato que supone el que tú puedas depositar en cualquier lugar, en una parroquia, un mensaje, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que han aparecido mensajes con ubicaciones de fosas comunes, ¿no? Es una manera también de que el victimario
sin darse a conocer para no ser detenido, puede indicar y por lo menos ser motivo de esperanza de que se pueda encontrar el cuerpo de estas personas desaparecidas. Es el testimonio de un sacerdote toledano entregado a la misión, un testimonio que compartirá con todos los que asistan al Día del Misionero Diocesano el próximo 22 de mayo en la parroquia Santa Bárbara de Toledo. El Congreso de los Diputados dice no al blindaje del trasvase Tajo Segura. La propuesta salió rechazada por un solo voto. Partido Popular y Vox votaron a favor, mientras que el PSOE y Sumar votaron a favor. La llave la tuvo Podemos, que se abstuvo. Vamos a votar en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia relativa al mantenimiento del trasvase Tajo Segura. Empezamos la votación. Votos emitidos 345, votos a favor 170, votos en contra 171, abstenciones 4. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Por un voto, el Congreso de los Diputados no aprobó en la tarde de ayer el blindaje del trasvase Tajo Segura. De nuevo, el trasvase protagonizó una sesión plenaria, esta vez a propuesta del Gobierno de la región de Murcia, que se plantó en la carrera de San Jerónimo para pedir un blindaje. Fernando López Miras tomó la palabra en primer lugar para justificar esta demanda. Señorías, me dirijo también ante ustedes con la satisfacción de saber que los asuntos que afectan al conjunto de los españoles, a sus suministros básicos, a los bienes que necesitan para progresar, a las cuestiones de Estado en definitiva, deben abordarse en las Cortes Generales. No se pueden tomar decisiones que afectan al conjunto de los españoles y al conjunto de los territorios desde la unilateralidad y dando la espalda a quien representa al pueblo español, según el artículo 66 de la Constitución española. Y sucesivamente los portavoces de los grupos parlamentarios manifestaron su posición. El Partido Socialista votó en contra. La posición la defendía el diputado socialista por Murcia, Francisco Lucas Ayala. Usted hoy, y lo sabe, no ha venido a resolver nada. Ha venido a hacerse una foto, a confrontar. Ha venido a seguir utilizando la guerra del agua y seguir viviendo. Señor López Miras, le interpelo una vez más hoy desde el Congreso de los Diputados. Abandone la confrontación. Deje de jugar con el futuro de nuestra tierra. También votó en contra Sumar. Votó a favor Vox y el Partido Popular. El portavoz era en este caso el diputado navarro Sergio Sayas. Es imposible que ustedes puedan venir aquí con una política de agua, porque es imposible que ustedes puedan venir aquí con un proyecto para España. Lo honesto cuando no se tiene proyecto de España sería dejar el gobierno, pero no sé qué es más difícil, exigirles si un proyecto para este país o siquiera un mínimo de honestidad. Muchas gracias. La llave para esta más que ajustada derrota para Murcia, victoria para Castilla-La Mancha, la tuvieron los parlamentarios de Podemos. De los 345 votos emitidos hubo 170 a favor, 171 en contra y 4 abstenciones. No votaron Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, María Jesús Montero ni el diputado Ábalos. Por su parte, el líder del Partido Popular en la región, Paco Núñez, insistía en que lo realmente importante es que el Pacto Regional por el Agua se ha trasladado al Gobierno de España. Mi posición siempre será nítida. Quiero que con el agua de Castilla-La Mancha rieguen de manera prioritaria los castellano-manchegos y quiero que esto que ya lo recoge hoy, el Pacto Regional por el Agua, ese que Emiliano García Paje, por miedo o por estrategia, no se ha atrevido a entregar a Pedro Sánchez, sea la base para la negociación de un gran acuerdo nacional por el agua. Reacciones también desde el ámbito municipal. Desde Vox se ha pronunciado Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo. A mí no me gustan las reglas que existen ahora mismo, tal y como está diseñada las cuencas, o sea, no hay conexión entre las cuencas, por tanto siempre tenemos un problema, es decir, las regiones más secas siguen estando secas y las más húmedas más húmedas. Entonces, igual que los impuestos redistribuyen la riqueza, pues el agua, que es un bien de todos los españoles, habrá que redistribuirlo igual. Por tanto, yo no entro en cómo están las reglas ahora, sino cómo me gustaría que estuvieran. Por tanto, en eso es en lo que me pronuncio.
También el alcalde de la ciudad, preguntado sobre la posición de su teniente de alcalde y diputado nacional, José Manuel Velasco. Pero es un poco contradictorio que uno de sus concejales, diputado, José Manuel Velasco, ayer apoyara el militar en trasvase. Destacaba el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Toledo. Bueno, no sé hasta qué punto es contradictorio o no. Lo que yo sí le digo es que en Toledo en estos momentos se está trabajando desde el Ayuntamiento como nunca antes se ha trabajado para mejorar la salud del río Tajo en lo que son nuestras competencias. Para el Partido Socialista es muy difícil mantener la posición defendida por el alcalde de la ciudad. Que no se puede con una mano inventarse una concejalía y un plan de control de vertidos inexistente y con la otra votar a favor de mantener el trasvase a cambio de qué, insisto, de unos votos, de su ascenso personal y político en el Partido Popular. Hombre, la ciudad de Toledo es mucho más que todo eso. Y todo esto en el día en que se ha conocido una nueva sentencia del Tribunal Supremo en la que obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico al establecimiento inmediato de caudales ecológicos en las zonas protegidas del eje principal del río Tajo, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres. Esto hace que quede sin valor el escalonamiento de caudales fijados en el actual plan de cuenca del Tajo para 2025, 2026 y 2027 y afecta directamente al Tajo a su paso por Toledo. Desde Bruselas, el presidente de Castilla-La Mancha se mostraba taxativo. El Supremo está siendo no solo coherente, sino claro a la hora de decir que no se necesitan más sentencias, que ya hay 5 sentencias del Supremo que ha ganado Castilla-La Mancha, que nos ha costado muchísimo tiempo, esfuerzo y muchísimos golpes políticos. Hemos ganado 5 sentencias y lo que está diciendo el Supremo ahora es que se tienen que cumplir, que lo contrario es desacato y que además no vale subterfugios ni ambigüedades, que se necesitan caudales ecológicos y además con urgencia. La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha bajó un 10,3% en el mes de marzo en tasa interanual, con un total de 269 sociedades mercantiles constituidas. De las 66 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en Castilla-La Mancha, 40 lo hicieron voluntariamente, 11 por fusión con otras sociedades y las otras 15 restantes por otras causas. En cuanto a la disolución de empresas, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Cataluña, Canarias y Extremadura las que menos. Las familias acogedoras de menores que pertenecen a la Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha han recibido hoy un homenaje en un acto institucional celebrado en las Cortes Regionales. Entre las reivindicaciones más destacadas se encuentra la mayor inversión en personal y recursos para el acogimiento familiar, la gestión de la continuidad y estabilidad de los técnicos que participan en los procesos de acompañamiento, coordinándose e implicándose en el proceso. Ante la celebración este jueves 15 de mayo del Día Internacional de la Familia, los delegados diocesanos recuerdan que la familia sigue siendo el recurso más valioso de la sociedad, siendo el matrimonio una vocación que realiza al individuo en búsqueda de la plenitud en su anhelo de llegar a Dios. La familia como realidad viva reconocen que se debilita con el individualismo, el relativismo y el consumismo, provocando la cultura del descarte. Por ello reconocen que fundada en el amor conyugal y abierta a la vida, representa la base de la solidaridad social y concluyen su escrito con una petición, que las políticas públicas reconozcan y apoyen la función social de la familia. La segunda edición de Castilla-La Mancha es Moda recala en Toledo para mostrar a la ciudad los nuevos talentos del sector textil. Tradición y moda se unen para confeccionar piezas únicas fabricadas de manera artesanal durante los días 21 y 22 de este mes. Espacios simbólicos de la ciudad como la Puerta de Bisagra, el Museo de Santa Cruz, el Salón Rico, la Puerta del Sol, acogerán diferentes actividades para todos los amantes de la moda. Desde coloquios con diseñadores de prestigio como Félix Ramiro, Ana Lokin, Alejandro de Miguel o Belinda Wines hasta talleres de diseño. El evento también contará con hasta 4 exposiciones en los diferentes lugares.
Un evento en el que dialogan la artesanía, el diseño, el patrimonio cultural y artístico y la moda de Castilla-La Mancha. Estos 2 días de moda servirán de lanzadera para todos los jóvenes talentos que quieran hacerse un hueco en el sector. Además, Juan Carlos Pajares presentará su libro Elaboración de prototipos. La cultura de Castilla-La Mancha trasciende más allá de nuestra región, así se ha visto en la Expo de Osaka. Esta edición supone un paso más respecto al exitoso inicio, como se ha dicho anteriormente, del año pasado en Cuenca. Toledo hoy toma el testigo con la misma ambición: visibilizar el talento, regenerar oportunidades para todos los creadores, reivindicar la moda como una forma de cultura, de expresión y de progreso. Una cultura que juega un papel muy importante teniendo en cuenta la candidatura de Toledo a ser capital europea, pues todas las expresiones del arte cuentan para hacer de la ciudad un referente continental. Preocupación desde la Federación de Empresarios Toledanos por la inflación subyacente, que en el último mes aumentó en un 2,4%, y por la inestabilidad del IPC. Esta institución pide medidas urgentes para que esta inflación remita, pero no lo ven como algo cercano. Se denuncia la subida desmedida del precio de algunos alimentos como la leche, que está más cara que el combustible en algunos casos. Me parece a mí que no se están acometiendo medidas suficientes como para poder controlar la inflación subyacente en este punto. Más allá de que evidentemente estamos sufriendo además políticas más que agresivas por parte del Ministerio de Trabajo, que lo único que están procurando es que suba la inflación, lógicamente. Medidas como la reducción de la jornada laboral, medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, lo único que están haciendo básicamente es que se esté generando un proceso inflacionista. Fedeto, además, ha firmado esta mañana el convenio con el Ayuntamiento de Toledo para unirse al Consejo Institucional de la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura, un proyecto que, según ha afirmado el alcalde de la ciudad, trasciende a la región y a España. Es una de las puertas de entrada al casco histórico, pero también la puerta de entrada a la comarca de los Montes de Toledo, porque desde hace más de 40 años es la sede de una asociación que se encarga de mostrarnos la riqueza de nuestro patrimonio y costumbres. En otras miradas, a continuación del informativo, te enseñamos la Puerta del Cambrón por dentro y por fuera. Yo te voy a enviar el correo. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de argancepa de la Sierra. Yo tampoco en mi pueblo las hacen así. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Para que sepan mejor. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Tengo yo el brazo cansadito. Le tengo ya... Un día de cielos azules con el sol como protagonista, así ha transcurrido la mañana en la capital. Tiempo más que agradable que nos ha recordado que nos encontramos en mayo, en plena primavera, aunque la presencia de las nubes a partir del mediodía nos avanzaba que nos encontramos también en medio de un paréntesis entre borrasca y que las tormentas vuelven a cobrar protagonismo en el ecuador del mes. Mañana de hecho esperamos chubascos y tormentas dispersas que podrán ser localmente fuertes y con granizo. En un día de intervalos nubosos con periodos de nubes y claros en la parte oriental de la región y lluvia débil con cielo parcialmente nuboso en la provincia de Toledo, para un jueves en el que el termómetro marcará 20 grados como temperatura máxima y el mínimo se quedará en 10 grados. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Pasen una buena noche. Hasta mañana.